Bienvenidos a la lección de Arquitectura de Sistemas Inteligentes de la Escuela Polizona. Como objetivo de aprendizaje en términos teóricos, necesitamos pensar en un sistema inteligente como una mesa de diálogo en la que distintos autómatas finitos dialogan en uno o más lenguajes formales, específicamente lenguajes computacionales. En términos técnicos, necesitamos implementar en la vieja arquitectura modelo vista controlador los lenguajes computacionales del patrón tecnológico web. Aquí tenemos nuestro objetivo para que no se nos olvide. Primero, tenemos el modelo. En el modelo viven los procesos y los datos. Las buenas prácticas indican que deben estar separados. El servidor de datos nosotros lo vamos a implementar en MySQL, una base de datos relacional que es software libre. Y los procesos los vamos a implementar en un servidor web que típicamente está disponible por el puerto 8080. Ese es el modelo. El controlador es una pieza teórica que, como solo tenemos en términos de hardware el cliente y el servidor, tiene una patita apoyada en el modelo y otra patita apoyada en el cliente, en la vista. Pasemos ahora a la dinámica del sistema. El navegador solicita al servidor, cuando uno teclea la dirección www.polizona.com, llega la solicitud al puerto 8080, típicamente en un archivo llamado index.php. Este archivo envía una combinación de HTML y JavaScript al navegador. El HTML sirve para desplegar en el navegador y que pueda ser visible para el usuario el menú de servicios que ofrecemos. El usuario solicita, interactúa con los controles que hay en la vista y el código JavaScript es la parte del controlador que vive en el navegador. Envía las solicitudes hechas por el usuario a través de los controles hacia el servidor. Hay otro archivo, muchos archivos PHP, típicamente uno por cada proceso. El archivo PHP recibe los parámetros del usuario y va al servidor de datos. El servidor le responde con un arreglo en la memoria. Y el archivo PHP codifica en HTML o JSON ese arreglo de memoria que le envió la base de datos. El navegador recibe los resultados y el código JavaScript los procesa. En las primeras versiones de web simplemente se desplegaba la tabla de datos. Sin embargo, esto evolucionó y para ser más accesible, más intuitiva la información para el usuario, se tiene el concepto de visualización de información. En inteligencia de negocios se ideó el concepto de tablero de control. Presentar la información en controles que nos indiquen es mucho, es poco, estamos en riesgo, para poder detectar los patrones que le apoyen al usuario en la toma de decisiones, que es lo mero principal. Hasta aquí tenemos la arquitectura de software implementada en el patrón tecnológico web. Ahora tenemos que añadirle dónde está la inteligencia. La novedad es un servidor de inteligencia que nosotros lo hicimos en Prolog, específicamente en Swift Prolog. Esto es un auxilio para codificar en algunos lenguajes formales. Los archivos PHP
no tienen previamente la instrucción codificada en SQL y solo sustituyen parámetros, sino que le envían al servidor de inteligencia cuestiones como qué tabla y qué campos requiere el usuario, y el servidor de inteligencia le devuelve la instrucción en SQL. Ya con la instrucción codificada, el archivo PHP se comunica con la base de datos y todo sigue el flujo normal. Además, el controlador, mediante código JavaScript, se puede comunicar directamente con el servidor de inteligencia e intercambiar mensajes si es que no es necesario ir a la base de datos, y simplemente las acciones del usuario son traducidas en algún lenguaje computacional que es interpretable desde el navegador. De modo que nuestro servidor de inteligencia nos ayuda a codificar en lenguajes como SQL o como JSON.